Listo, entonces ahí ya estamos grabando. Vamos a mirar qué nos dice esta parte de el campo eléctrico. Checar acá está un poquito. Listo, entonces el campo eléctrico es una propiedad física que describe la interacción entre cargas eléctricas en el espacio. Se define como una región del espacio que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas eléctricas colocadas en ella. Matemáticamente, el campo eléctrico en un punto se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Entonces, esta es como la definición formal. Eh, Obviamente, pues va a ser complicado entenderlo así solamente con eso, con esa información. Vamos a mirar más bien estos diagramas, estos dibujos, estos ejemplos para entenderlo de una mejor manera. Entonces, ahí lo que nos decía era que teníamos cargas eléctricas. Entonces, cuando nos hablan de cargas eléctricas, nosotros vamos a diferenciar dos tipos de carga. Existe la carga positiva y la carga negativa. La carga positiva nosotros sabemos que está en el núcleo del átomo. Vamos a referirnos a un átomo cualquiera de un elemento metálico, donde la carga positiva está en el núcleo, está ahí firmemente establecida a través de los neutrones que hacen la función de pegamento. Los electrones están alrededor del átomo, como una especie de órbita. Los elementos metálicos pues son los que más tienen electrones libres. Entonces, eh, estos electrones son de carga negativa y están em, en más cantidad que que otros materiales, como los materiales aislantes. Entonces, este lo vamos a entender como el electrón, las cargas negativas, las positivas como los protones. Entonces, como nos decía ahí en la definición, entre ellos va a haber una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. Cuando nosotros tenemos cargas de igual signo, ¿qué va a pasar? ¿Hay una atracción o hay una repulsión? De signos diferentes, perdón, como en este caso. Ahí, ¿cómo sería la fuerza entre las dos? Se atraen y Exactamente, es una fuerza de atracción. Siempre hemos entendido eso. Cuando son de igual signo, si los dos fueran negativos o los dos fueran positivos, va a haber una fuerza de repulsión. Esa fuerza se evidencia a través del campo. Entonces acá, esto que estamos viendo acá en pantalla, estas líneas, son la representación del campo eléctrico. Entonces, ¿cómo funciona el campo eléctrico? El campo eléctrico funciona muy análogo al campo gravitacional. Entonces, usted puede hacer un ejercicio allá en su casa donde esté, levanta cualquier objeto y lo suelta. Entonces hay una fuerza entre el piso y ese objeto. ¿Una fuerza de qué? De atracción. ¿Nosotros podemos ver ese campo? No, no se puede ver, pero se puede sentir o se puede experimentar. Lo mismo pasa acá con el campo eléctrico. No se puede ver, pero hay maneras de experimentarlo. Lo vamos a ver a continuación. Uno de los ejemplos más, de los experimentos, mejor, más claros para evidenciar la existencia del campo eléctrico es el generador de Van de Graaff. ¿Qué es un generador de Van de Graaff? Simplemente es un aparato que hace separar las cargas positivas de las negativas. ¿Cómo lo hace? Por medio de la fricción. Entonces tenemos acá una cinta que puede ser elástica o puede ser de algún polímero. Está haciendo fricción acá con un rodillo también plástico por medio de un motor. Entonces conectamos acá ese rodillo por medio del motor. Eso empieza a girar y esta banda empieza a girar de esta manera. Entonces acá entre la banda y el rodillo hay una fricción. En esa fricción se van separando las cargas y en la parte de arriba se van acumulando. Acá en esta cúpula metálica semiesférica se van acumulando las cargas positivas.
Entonces acá en este esquema lo podemos ver de una manera más clara. Acá está el motor moviendo el rodillo, hace fricción con la cinta, se separan las cargas son transportadas a través de la cinta hasta llegar acá a este peine, a esta saliente que está conectado a la cúpula y se carga positivamente. Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, entre más separemos cargas, entre más dejemos funcionando el motor, entonces se va a llenar esto más de cargas positivas. Cuando hacemos acá la conexión con una referencia a tierra, con una varilla, entonces vemos que los átomos quieren volver a estar en equilibrio. Entonces vuelven y se tratan de unirse, rompiendo acá la rigidez dieléctrica del aire y generando esta chispa. Entonces trata siempre del electrón y el protón estar en equilibrio, siempre tratan de unirse. Entonces vemos acá el generador de Van de Graaff en diferentes escalas. Lo vemos acá en una escala grande. Estos son usualmente utilizados en ferias de ciencia. Pueden tener cualquier forma. Acá tiene una forma cilíndrica. Y acá estamos pues a miles de voltios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Porque a estas personas se les eriza así el cabello, a la señora y a la niña. Lo mismo acá, a la niña. O acá en este experimento más básico, que es el que uno hace cuando está ya en programas técnicos o tecnológicos en el SENA, que lo mandan a uno a hacer este tipo de experimentos. ¿Por qué se separan en este caso el papel y acá el cabello? ¿Qué explicación podemos darle ahí a ese evento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo explicamos esa separación ahí del cabello de las personas? Por la estática, profe. Sí, acá lo que tenemos, exactamente lo que acaba de decir ahí, es energía estática. Acá se mueve solamente cuando está subiendo, es decir, se separan acá en la parte de abajo, la cinta hace que suban, pero cuando llegan acá y se acumulan en la cúpula, ya es considerada carga estática porque ya está quieta. Entonces sí, es por la estática. Pero ¿por qué se le para acá el cabello? ¿Por qué se le eriza? Explíquemelo un poquito más detallado. Démosle una explicación a ese fenómeno. Profe, Señor, me arriesgo a equivocarme, no es sí, por las tranquilo, ondas Adrián. electromagnéticas. Profe, Adrián, Sí, señor. ¿cómo es? Me atrevo a equivocarme, no es por las ondas electromagnéticas. Estamos hablando del campo eléctrico. ¿Listo? La próxima clase vamos a hablar del campo magnético. Entonces, cuando nosotros nos hablan de campos electromagnéticos, es la conjunción de ambos campos. Acá solamente tenemos el campo eléctrico, que es debido a cargas eléctricas estáticas. Pero sí tiene que ver con el campo, pero no es electromagnético, sino solamente eléctrico. Tiene que ver con el campo. Pero démosle una explicación más certera. Acá cuando dijimos, la primera pregunta fue, cargas positivas y cargas negativas se van a atraer. Cargas positivas y cargas positivas se van a repeler. En ese orden de ideas, ¿qué estamos viendo acá? Tratemos de pensarlo ahí. Toda esta superficie metálica está cargada positivamente, igual que acá en el esquema. Todo esto está cargado positivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda esa energía positiva, todas esas cargas positivas, se van a transferir hacia la superficie acá de la piel y del cabello. Son cargas positivas. No solamente acá de la parte metálica, sino de toda la superficie que está en contacto con esas cargas.
Entonces, claro, las cargas positivas se van a repeler. ¿Cómo se hace evidente acá? Porque el cabello, pues, es susceptible físicamente a poderse separar. Lo que no ocurre acá, digamos, con la piel o con la ropa, no lo podemos evidenciar tan fácil. Mientras que en el cabello, sí, como es liviano, entonces se va a separar. Vea, vea cómo se le pone acá el cabello a la niña, porque toda esa superficie del cuerpo está cargada positivamente. Las cargas positivas se van a repeler. Eso es lo que está sucediendo acá. Igualmente acá con estas tiras de papel. Entonces, acá estamos hablando de campo eléctrico que es debido a la carga estática. Entonces, esto lo podemos evidenciar también nosotros en el día a día. Cuando usted, por ejemplo, llega del servicio público, viene en bicicleta o viene en moto, está haciendo fricción con el aire y usted llega y se baja y usted en toda la superficie del cuerpo, pues va a estar cargado. Usted llega y toca algo, va a abrir la puerta y ¿qué siente? O saluda a otra persona. ¿Sí les ha pasado? Que usted llega a la casa y va a saludar a alguien, le da la mano y usted siente como un corrientazo. Es esto que estamos viendo acá, ¿ve? Usted viene cargado acá de todo el día, de la fricción con otras personas, con el aire, y hace contacto con alguna superficie que está neutra y sucede esto que estamos viendo acá. Es como un chispazo. ¿Sí les ha pasado o no? Suele suceder mucho también cuando la gente está mucho tiempo en el computador y transmite también esa energía. Sí, también. Sí, señor. Listo, entonces creo que ahí vamos aclarando las ideas. Vamos a mirar acá también una aplicación o otro experimento que es la jaula de Faraday. La jaula de Faraday también pues es un experimento muy famoso. Consiste en inyectarle una energía a una jaula metálica para evidenciar que las líneas de campo, estas que estamos viendo acá, son inexistentes al interior de la jaula. Entonces se han hecho muchas pruebas empíricas, muchos experimentos físicos, donde se energiza la jaula y se mide el campo eléctrico al interior de ella y el campo eléctrico es cero. No hay campo eléctrico dentro de la jaula. Entonces se ven acá aplicaciones de ello. Entonces acá tenemos la bobina de Tesla que nos sirve para generar el rayo y acá la jaula de Faraday para evidenciar la inexistencia del campo eléctrico al interior de la jaula. ¿Qué se hace de todo el campo eléctrico? El campo eléctrico está en el exterior. Entonces algunas de las aplicaciones, este tema de las resonancias magnéticas, también aplican este concepto del campo eléctrico. Profe, porque en el exterior sí, en el interior no. Listo, entonces ya tocaría hacer una demostración un poquito más matemática, pero podemos ayudarnos acá de esta imagen. Eh, Vamos a imaginar que tenemos varias cargas del mismo signo, entonces toda la jaula va a estar del mismo signo. Vamos a imaginar que es positivo. Entonces vea que al interior, acá en esta parte, en el centro, como va a haber una fuerza, un campo de repulsión, una fuerza de repulsión en esta parte, el campo se va a anular debido a las dos fuerzas. Entonces, claro, como son mucha la acumulación de carga ahí en la jaula, viniéndonos ya acá, toda esa jaula está cargada positivamente, entonces el campo al interior se anulan unas con otras y solamente queda el campo hacia afuera, como estamos viendo acá en la imagen. ¿Ve? Si ve que toda esta energía se disipa hacia el exterior y adentro queda eh, libre de esa energía, es por eso, porque las cargas se están repeliendo, ¿ve? Se repelen. Entonces, no hay, no hay campo acá en el interior. Entonces, una de las aplicaciones también que vemos a diario, cuando un avión va atravesando una zona
de tormenta eléctrica, entonces es alcanzado por el rayo y todo el campo eléctrico está hacia afuera. Entonces al interior del avión estamos libres, estamos a salvo, porque toda la energía se va a disipar acá por el fuselaje del avión, que esto es de aluminio, y va a continuar su trayectoria hacia tierra, que es pues la corriente sabemos que busca siempre el camino más fácil. ¿Qué es un rayo? Simplemente una corriente eléctrica del orden de los kiloamperios. Entonces, al interior del avión no va a haber campo eléctrico. Lo mismo sucede acá en el carro. ¿Se acuerda la vez pasada que hablamos de eso también de los rayos? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cae el rayo, se disipa la energía a través de él y continúa su camino a tierra, acá a través de la llanta. Que por acá tenía creo que otra imagen, no. Eh, entonces uno diría, claro, el rayo busca el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Vea, llega, pega en la carrocería, todo esto es metálico, todo esto es metálico, hasta que llega a la llanta que es un aislante, el caucho. Entonces uno se diría, ¿por qué pasa a través de la llanta y no pasa derecho acá? ¿Qué piensan ustedes de ese evento? ¿Por qué prefiere la electricidad? ¿Por qué prefiere el rayo atravesar la llanta que pasar derecho acá por el interior del carro, hacia tierra? Profe, me imagino que la humedad de la llanta conduce mejor la energía. Sí, tiene que ver la humedad, sí, señor. Pero algo más, ¿la llanta de qué está hecha? Caucho. Pero 90% caucho. No, señor, No, también también eran tiene acero. ligeros. Por ahí, ¿cuánto por ciento metálico que es el rin, cierto? Sí, correcto. El rin es más grande que el caucho, inclusive. Entonces, digamos que sea un 70-30 de los materiales que hayan acá, porque también va a tener aire. La llanta la inflan con aire, va a tener caucho, va a tener metal, que es el rin, y va a tener acá el asfalto, hasta antes de llegar a tierra, a la tierra negra, a la tierra que es conductora. Todos estos materiales sumados, pues van a ofrecer menos resistencia que el aire, vea. Acá entre el suelo y la parte más baja del carro, que tenemos aire. Entonces el aire sabemos que es un material aislante, entonces ofrece mayor resistencia que la parte acá de la llanta. Entonces, lo que habíamos hablado la vez pasada, es más recomendable cuando usted esté en una tormenta eléctrica, subirse al carro que quedarse afuera. ¿Qué pasa si usted se queda acá afuera? Genera lo que hablamos la vez pasada de las tensiones de paso. Entonces, si le sucede esto, entonces lo recomendable es quedarse adentro. Listo, no sé si tengamos más observaciones con respecto a las imágenes, con respecto al concepto del campo. No, profe, solo un comentario. De Señor, pronto quienes tengan la oportunidad o de llevar sus hijos o ir, la jaula de Faraday hay una instalada en Maloca, donde pues se puede evidenciar este experimento que usted expuso. sí, señor, hay una de estas. Yo fui hace como unos 10 años, no sé si todavía, no sé si Mauricio haya ido hace poquito. Hace como un año y todavía Ah, entonces existe. sí, debe estar todavía. Entonces eso existe todavía. Listo, sí, para que vayan con los niños y ellos se divierten con eso arte. Listo, continuamos acá. Vamos a mirar esta definición. Dice, a este campo también se le conoce como campo electrostático, lo que estaban diciendo ustedes, debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo. La intensidad del campo eléctrico en un punto depende del nivel de tensión de la instalación y de la distancia a esta. Así, a mayor tensión, mayor intensidad de campo eléctrico y a mayor distancia, menor intensidad de campo eléctrico. Entonces depende de la distancia y depende de la intensidad. Ya lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar con más
Detalle. La intensidad del campo eléctrico se mide en voltio por metro o kilovoltio por metro. Esta medida representa el efecto eléctrico sobre una carga presente en algún punto del espacio. Bueno, acá se me olvidó decirles algo importante. Acá, ¿a cuánta tensión o cuánto voltaje está esta superficie? ¿Cuánto creen ustedes? Digamos números y vamos redondeando. Digamos un número ahí. 500. ¿500 qué? ¿Voltios o Sí, kilovoltios? señor. ¿500 voltios? No, más. Estamos hablando de los kilovoltios, orden de los kilovoltios. Entonces, dependiendo del generador, estamos hablando de 1000 voltios, 5000 voltios, 10.000 voltios o 10 kilovoltios, como lo quieran decir. Entonces, uno diría 10.000 kilovoltios. ¿Por qué no les pasa nada a estas personas con 10.000 kilovoltios? Con 10 kilovoltios, perdón, o 10.000 voltios. Si no estoy mal, porque el amperaje es muy menor, ¿no? No, ahí no estamos hablando de corriente, estamos hablando de tensión o de voltios o de diferencia de potencial o de potencial eléctrico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué quedan ilesos y sin ninguna, sin guantes, sin gafas, sin casco, nada de eso? Y están a 10.000 voltios. Profe, ¿no sería, no sé, que solamente es una carga? Sí, tiene que ver con eso. Entonces, esto es una superficie equipotencial. Es análogo cuando usted ve la paloma ya para la línea de alta tensión de 11.400 voltios o de 13.200 voltios. Sí han visto las palomas allá en los cables de alta tensión, ¿cierto? Sí se han preguntado el por qué no les pasa nada. Porque están al mismo potencial. Es como cuando usted sube un edificio. Usted sube allá el edificio más alto y si usted se queda ahí, no le pasa nada, porque está a un potencial gravitacional. ¿Qué pasa cuando usted salta? Usted ya hay una diferencia de potencial. Ya usted va ganando energía. A medida que va cayendo, va ganando energía y cuando llega al suelo ya la energía es máxima y pues pasa lo que pasa. Lo mismo pasa en el caso eléctrico. Usted está ahí en esta superficie equipotencial, pero que alguien llegue acá a hacer contacto a tierra o con otra fase o con otra superficie. Claro, estas cargas que están ahí acumuladas, perdón, me vuelvo acá. Estas cargas que están acumuladas, pues ya van a tener este camino, ¿ve? Si usted quita este electrodo de acá, estas cargas se quedan ahí quieticas y no les pasa nada. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuándo empieza a haber conducción de corriente? Cuando usted acerca algo que está conectado acá a tierra. Esto está conectado acá a tierra. Entonces acá ya empieza a circular la energía. ¿Ve? Empiezan a circular los electrones cerrando el circuito. Si no existe esto, que es el caso de acá, estamos totalmente seguros porque estamos en una superficie equipotencial. Lo mismo pasa con la paloma ya en el cable. La paloma está ahí quieta, pero si llega alguien a tocarla desde abajo, pues ahí ya es donde se cierra el circuito, pasa corriente a través de toda la superficie. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos ahí en cuenta. Listo, acá pues tenemos otros ejercicios, otros experimentos, también que se le hace fricción acá a estos globos, a estas bombas. Se acerca acá al cabello, se cierra el circuito y claro, ya hay una conducción acá. Ya hay una evidencia de ese campo. ¿Ve? Acá podemos ver el campo eléctrico a través del cabello de la niña. Lo mismo acá con el agua. El agua sabemos que es un elemento conductor, viene acá a derecha, pero le acercamos el globo que está eléctricamente cargado
y va a desviar la trayectoria normal del agua. Entonces son ejemplos. Acá mire, otro experimento. Usted le hace fricción acá a este tubo que es de algún polímero de PVC y lo acerca acá a la lata metálica y lo empieza a jalar así y la lata empieza a rodar. Acá estamos viendo claramente que es un campo eléctrico. Observemos que es un metal, esto es de aluminio, con el PVC que es un polímero, que es un aislante. Entonces no confundamos el campo eléctrico con el campo magnético, que alguien diría, no, acá lo que hay es magnetismo. El magnetismo sucede es con los materiales ferrosos, como el hierro y la ferrita, que tienen magnetismo natural. Acá estamos hablando es de materiales aislantes. Lo mismo pasa acá, vea, con este pedazo de plástico atrayendo otro aislante, que es el papel. Entonces se atraen entre el, el plástico y el papel a través del campo eléctrico, para que no lo confundamos con el campo magnético. Entonces la otra semana hablamos del campo magnético. Listo, no sé si hay alguna duda acerca de estos experimentos, algo que aclarar, algo que añadir, No, profe. más o menos claro. Sí, señor. Listo, bien. Yo creo que con estos experimentos, pues, yo creo que ahí en el colegio todos jugábamos con esto, haciendo esto, que uno era, pues, lo hacía inocentemente, no sabía qué efecto era lo que pasaba ahí, pero pues la idea es que ahorita tratemos de explicar ese fenómeno. Listo, entonces ya viniéndonos a la norma, a la parte normativa, nos van a dar unos valores máximos de campo eléctrico. Entonces acá nos dice, esto lo sacamos del retiro. Para el caso de las instalaciones objeto de este reglamento, las personas que por sus actividades están expuestas a campos electromagnéticos o el público en general no deben ser sometidos a campos que superen los valores establecidos en la siguiente tabla, la tabla 14.1. Entonces acá nos hablan de el campo eléctrico y el campo magnético. Ahorita estamos concentrados acá en el campo eléctrico. Campo eléctrico, como les decía, se mide en kilovoltio por metro. Entonces acá me dice, exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas. Entonces el máximo campo va a ser de 8.3 kilovoltios por metro. Exposición del público en general hasta 8 horas continuas. Ya debe ser menor. Ya es de 4.16 kilovoltios por metro, que es algo lógico. Ya vamos a ver por qué. Entonces acá nos dice, la población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son entrenados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y de estados de salud variables y puede incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En muchos casos no están conscientes de su exposición a los campos electromagnéticos. Acá cuando dicen muchos casos es en la mayoría de los casos. Mucha gente pues no está consciente, mucho menos los niños van a estar conscientes de estos campos. ¿Quién sí tiene que estar consciente? Pues nosotros como electricistas somos considerados precisamente esto, adultos entrenados para considerar los efectos de estos campos. Ya vamos a mirar cuáles son esos efectos. Entonces acá nos dan los valores. Esto pues nos toca también hacer unas mediciones con un aparato especial, con una herramienta especial, que ya la vamos a mirar. Listo, entonces acá vamos a mirar cómo se calculan y cómo se miden estos campos electromagnéticos. Entonces, acá nos dicen que eh,
se hace en líneas o subestaciones de tensión superior a 57.5 kilovoltios. Estamos hablando de líneas de media y alta tensión. Edificaciones aledañas a las zonas de servidumbre. ¿Qué es la zona de servidumbre? La zona de servidumbre es donde están las líneas o las subestaciones y hay una zona que está alrededor y debe ser pues aislada o debe tener unas distancias dependiendo del nivel de tensión. Las líneas de transmisión, redes de distribución y uso final, lugares de trabajo. El equipo con el que se realizan las mediciones debe poseer un certificado de calibración vigente y estar sometidos a un control metrológico. Para la medición se pueden usar diferentes métodos que están acá en la IEEE 644 o en la 1243. Entonces, esto obviamente es un trabajo especializado. Eh, no todo el mundo pues tiene la capacidad de hacer estas pruebas, pero nosotros sí como electricistas y como personas que nos gusta la electricidad y que estamos trabajando con ella, pues debemos estar enterados de cómo funciona esto y de la existencia de ese campo. Listo, entonces la intensidad de campo eléctrico se debe medir en sentido lateral y longitudinal con respecto a la red de distribución de energía que lo genera. Entonces acá tenemos un tendido trifásico, puede ser de media o de alta tensión, o sea, de transmisión o de distribución, y se van a hacer unas medidas laterales. Entonces se pone acá una sonda que ya está calibrada, como dice ahí la norma, tiene que estar certificada, y se hace la medición acá lateral, de perfil lateral. Luego también se hace una medición ya en el perfil longitudinal desde ese mismo punto, se escoge el punto, y con esos datos pues calcula cuál es la intensidad del campo eléctrico. Entonces hay muchas sondas en el mercado de diferentes gamas para hacer estas mediciones. Hay otras más básicas como la que estamos viendo acá, un medidor dosímetro de radiación eléctrica y electromagnética que va a medir tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Entonces esto también lo venden para uso doméstico, eh, para medir, por ejemplo, la radiación del celular, que pues también a uno le han dicho siempre que pues mantener el celular ahí muy cerca del lugar donde uno está descansando, donde uno está durmiendo, pues es dañino. Entonces usted viene ahí con este dosímetro, calcula esa radiación electromagnética y mira a ver si le está afectando o no. Acá nos hablan de eh, alteraciones en el sueño, también alteraciones en las células que pueden llegar a producir cáncer. También para las señoras que están embarazadas también puede llegar a ser crítico. Entonces, ve acá nos muestran cómo se hacen esas mediciones. Acá el ventilador, a la impresora, al computador, a los electrodomésticos. Entonces toca mirar si de verdad nos está afectando o no. ¿Cómo uno observa esto? Entonces se hacen muchos estudios, diferentes laboratorios, diferentes empresas que se dedican a esto, pero ahí estamos hablando de probabilidades, porque estos efectos pues no van a ser inmediatos. Para que un campo eléctrico o un campo magnético a usted le llegue a afectar la salud, pues tiene que pasar años, 10 años, 15 años, 20 años, que usted esté sometido a eso. Y aún así, que a usted le hagan una prueba, no sé, del trastorno del sueño, de las células que le haya producido cáncer, queda la incertidumbre de si fue provocado por esa radiación electromagnética o si fue una alteración genética o si fue algo hereditario o fue por otras causas, por fumar, por tomar, por otras cosas. Entonces siempre queda esa incertidumbre. Entonces no se puede llegar a una conclusión certera de decir que sí fue por eso. Porque para hacer estos estudios, pues no se necesita solamente un individuo, una evidencia, sino muchas evidencias.
Entonces es complicado usted tomar un grupo de personas, hacerle una prueba, someterlas a estos campos durante 20 años y decir sí, sí fue por eso. Entonces se trata eh, de hacer un estudio de datos a nivel mundial, tratar de recopilar la mejor información, de filtrarla y tratar de llegar a conclusiones que no van a ser siempre el 100%, sino lo que les digo, es un tema de probabilidad. Listo, no sé si tengamos alguna duda acerca de esto, de la medición o de los trastornos, alguien que de pronto haya conocido a alguien que le haya pasado factura esto de los campos eléctricos, de los campos magnéticos. Acá pues hemos tenido compañeros que nos han contado historias, sobre todo eh, en la parte norte del país, en la costa, donde hay unas construcciones muy cerca de las líneas de alta tensión y en las en las subestaciones, perdón. Y que sí ha habido evidencia de muchas personas que han sufrido trastornos similares con el tema del cáncer, que han estado siempre sometidos a esos campos magnéticos. Entonces acá entramos a otro tema, que es el tema de la legislación, el tema de la regulación, que a pesar que se han hecho las denuncias, que se han puesto tutelas, pues estas empresas distribuidoras de energía, generadores de energía, antes de correr la línea o antes de aumentar la zona de servidumbre, pues prefieren pagar em, algunas multas o eh, ¿cómo se llama eso? Multas o que le dan, o sea, que le dan plata a la persona afectada, ¿cómo se llama eso? Indemnizaciones. Eso, Indemnización. indemnización, indemnizaciones. Le sale más barato que modificar todo el sistema eléctrico. Entonces son casos que ya pasan de ser acá de la parte técnica a la parte ya de la legislación y de la normativa en cuanto a este fenómeno eléctrico. Listo, entonces vamos a continuar acá. Listo, vamos a hablar acerca del condensador. La vez pasada en el curso que habíamos hecho anteriormente de instalaciones, hablamos de él. Vamos a refrescar un poquito esas ideas para las personas que están nuevas acá en el curso. Eh, y vamos a ver qué tiene que ver con la parte del campo eléctrico y vamos a ver qué tiene que ver también con la parte de la seguridad. Siempre pues vamos a tratar de poner en contexto todas estas ideas. Listo, entonces los capacitores, también conocidos como condensadores, tienen una historia rica que se remonta al siglo XVIII. Aunque los primeros trabajos teóricos sobre la electricidad comenzaron mucho antes, fue en 1745, cuando el físico alemán Eduard Georg von Cleve descubrió accidentalmente la capacidad de almacenamiento de carga eléctrica entre dos placas metálicas separadas por un material aislante, lo que hoy conocemos como el capacitor. Entonces, algo importante que destacar acá es que el condensador va a almacenar carga eléctrica, como lo estaba haciendo ahí el generador de Van de Graaff. Se acumulan las cargas. Entonces, acá creo que todos en algún momento hemos visto estos elementos. Estos son condensadores. Entonces, los hay de diferentes tipos, de diferentes tamaños, para diferentes aplicaciones. Entonces, una de sus aplicaciones, pues, es en la electrónica para para el diseño de filtros. Ellos almacenan energía en forma de campo eléctrico. Es importante eso. Comprender su funcionamiento teórico es crucial para diseñar circuitos eléctricos eficientes y para diversas aplicaciones prácticas en la tecnología moderna. Entonces acá tenemos también uno de los condensadores más elementales, los más primitivos. En 1746, el físico holandés Peter van Musschenbroek
desarrolló el primer condensador primitivo conocido como la botella de Leyden, un dispositivo que podía almacenar una cantidad considerable de electricidad estática, vea, lo que estábamos hablando. Este descubrimiento sentó las bases para la experimentación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con la capacitancia. Entonces acá eh, está ocurriendo lo mismo que ahí en el generador de Van de Graaff, se están acumulando cargas, se están separando y se están acumulando. Listo, entonces acá tenemos el condensador moderno. Es un elemento pues muy sencillo de fabricar. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando programas ya de más largo tiempo, como un técnico, un tecnólogo, acá le mandan a uno a hacer un condensador. ¿Cómo lo hace uno? Usted toma dos láminas de papel aluminio, ese que usted utiliza allá en la casa, ese rollo, y toma también una lámina de un aislante, generalmente un plástico que sea fácil de envolver, como una bolsa. Usted pone esas tres, pone la metálica, pone la bolsa y pone la otra metálica y empieza a enrollar eso. Entonces una lámina metálica la conecta a la parte positiva de una pila y la otra a la parte negativa y ahí ya tiene un condensador. Eso simplemente, eso es la esencia del condensador. Obviamente a nivel industrial pues ya están más elaborados porque ya van a tener acá un encapsulamiento. Esto ya va a ser trabajado al vacío, va a tener unos baños acá de electrolíticos que van a mejorar las propiedades tanto de la parte metálica como de la parte dieléctrica. Pero eso es en esencia un condensador, un enrollamiento de dos metales con un aislamiento. Entonces tenemos acá un zoom de esta parte. Entonces tenemos acá el área positiva, la placa positiva que va conectada a lo positivo y la placa que va conectado a lo negativo. Y entre ellos está el plástico o la bolsa. Entonces cuando se conecta, esta va a quedar cargada positivamente, esta va a quedar cargada negativamente. Entonces los átomos del plástico se van a acomodar, vea. El positivo se va a ir hacia el lado negativo, por lo que habíamos visto al principio, y el negativo se va a ir hacia el positivo, vea. Se reordenan esas cargas y se genera ahí el campo eléctrico. Ahí es donde existe el campo eléctrico. Creo que es bastante sencillo de entender. Acá pues va a tener unos parámetros. Va a depender la capacitancia, que es medida en faradios. Va a depender de qué? De parámetros geométricos, como estamos viendo acá. Va a depender del área de la placa. Va a depender de la distancia a la que esté separada. Y va a depender del material con el que esté hecho ese plástico, que es esto que estamos viendo acá, el epsilon sub cero, que se refiere a la permitividad. ¿Qué es la permitividad? La permitividad es la propiedad que tiene el dieléctrico para polarizarse fácilmente. Entonces todos los materiales van a tener una permitividad diferente. La madera, el plástico, el aire, el caucho, la tela, todos estos elementos que son dieléctricos tienen una permitividad diferente. Van a almacenar mayor o menor campo eléctrico. Y listo, ahí es donde se almacena la energía. Entonces observemos que esto solamente va a depender de parámetros geométricos. Acá no estamos hablando de tensión, de corriente, nada. Estamos hablando solamente de dimensiones del condensador y del material con el que está hecho. Entonces es análogo a un tanque de agua. El tanque de agua que va a almacenar, energía potencial por medio del agua y va a depender de las dimensiones, va a depender de qué tan ancho es, de qué tan alto es. Lo mismo pasa acá, va a depender de qué tan grande es esta placa y a qué distancia está una de otra. Eso es lo que entendemos como capacitancia.
Listo, no sé si tengamos alguna duda acerca de esta explicación que vimos acá. ¿Algo que añadir? ¿Alguna inquietud? No, señor. Listo, ahorita vamos a hacer un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Entonces, tomemos el descanso. Unos 10 minutos, 14 minutos hay de descanso. Faltan 4 minutos para las 8. Veámonos a las 8:10, ¿listo? Y terminamos con la explicación. Listo, profe. Listo, ya les envío entonces el nuevo link y nos vemos a las 8:10. Listo. Gracias, profe. Listo, ya hablamos.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Me confirman, porfa, si estamos viendo las diapositivas, si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces estábamos hablando del tema de la capacitancia. Entonces vamos a mirar acá una imagen también para evidenciar la existencia del campo eléctrico. Tenemos un condensador de placas paralelas donde se acumulan las cargas y se genera el campo eléctrico. Es importante acá observar que el campo eléctrico se va a concentrar al interior de las placas. Entonces vemos acá la parte violeta, donde la intensidad del campo eléctrico es superior a la parte exterior, donde el campo eléctrico se va a ir disminuyendo o va a ir perdiendo intensidad. Entonces ahí al principio también en el párrafo que habíamos leído nos decía que depende de la intensidad y depende también de la distancia. Por eso es importante entender que eh, a más cercanía de la fuente, pues va a ser más fuerte ese campo eléctrico. Acá vemos también cómo se distribuye el campo eléctrico. Vemos que lo hace de forma radial, originado acá en el punto, radial hacia afuera y de manera equipotencial. Entonces podemos ver acá en esta parte roja que en cualquiera de los puntos donde nosotros vayamos a medir el campo eléctrico va a tener la misma intensidad siempre y cuando la distancia sea la misma desde el centro. A esto lo llamamos líneas equipotenciales. Vemos acá también una tabla de prefijos. Es importante también que ustedes revisen esta tabla, ya que se utiliza mucho acá en este contexto de la electricidad, cuando estamos hablando de miliamperios, kiloamperios, microfaradios, nanofaradios, milihenries. Entonces se utilizan estos prefijos. ¿Y por qué decimos que es importante? Porque cuando nosotros vamos a leer allá la etiqueta de un equipo, cuando vamos a leer la norma, nos van a aparecer estos conceptos, estos prefijos. Entonces no podemos confundirlos con la unidad. Entonces no podemos confundir el mili con el amperio, ¿no? O sea, miliamperio, mili es la unidad, perdón, es el prefijo y el amperio es la unidad. Entonces, importante también echarle una repasadita a esto. Esto es una de las miles tablas que pueden haber en internet. Usted va y busca la que más le guste, la que más le convenga y la examina y la mira. Acá en este momento estamos hablando de campo eléctrico, estamos hablando de capacitancia. Vamos a utilizar esta parte de acá, cuando nos hablan de mili, micro, nano y pico. Entonces estamos hablando de algo muy pequeño. Entonces ya vamos a ver. Vemos los diferentes tipos de condensadores. Tenemos acá este eh, que es cerámico. Este también le dicen capacitor o condensador de lenteja. Y vemos ahí las dimensiones, pues es una dimensión muy pequeña y va a almacenar muy poquita eh, carga. Entonces estamos acá hablando de pico. Quiere decir, vea, 0.0000001 faradio, o sea, algo muy pequeño.
Entonces, claro, acá alguien puede pensar, un condensador sirve también para almacenar energía, pero no lo hace como una pila o como una batería, que ella sí está diseñada para recibir esa energía, almacenarla y luego entregarla para que se convierta en energía útil, como por ejemplo las pilas de una linterna, la pila del computador, la batería del carro. Ellos están diseñados para entregar esa energía para que sea convertida en energía lumínica, en energía calórica, en energía térmica. El condensador tiene otra función. Ya vamos a mirar cuáles son las funciones. Lo que sí es importante es que no confundamos las baterías con los condensadores. A pesar que ambos almacenan energía, lo hacen de manera diferente. Acá pues nos dan una nomenclatura de cómo mirar acá el valor del capacitor. Acá por ejemplo este es 102. Entonces simplemente es venir acá y mirar cuántos ceros tiene. Entonces el 2 de este ejemplo me dice que va a tener dos ceros, entonces sería 10 más dos ceros, sería 1000. ¿1000 qué? 1000 picofaradios. Siempre vamos a leer estos condensadores como picofaradios. Bueno, esta parte no nos interesa tanto en este curso. Esto lo tratamos más en los cursos pasados, donde sí vamos a utilizar estos condensadores ahí en los montajes. Acá pues lo estamos diciendo más como por cultura general que otra cosa. No lo vamos a utilizar porque el curso es más de hablar de la seguridad que de hablar acá de la parte técnica. Ya vamos a mirar qué tiene que ver esto con la seguridad. Tenemos los electrolíticos tienen diferentes dimensiones. Estos pues sí tienen la característica que tienen una polaridad. Entonces, esta parte gris tiene que ir conectada obligatoriamente a la parte negativa del circuito. Los hay de diferentes dimensiones. Este condensador grande, por ejemplo, se utiliza en motores o en componentes más robustos, como puede ser una lavadora, como puede ser un microondas, una nevera. Se utilizan estos capacitores. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo, continuamos. Acá pues están los valores comerciales. Observamos que acá está medido en microfaradios. Quiere decir que es una unidad muy pequeña, el faradio. Listo, vamos entonces a mirar las aplicaciones. Una aplicación puede ser esto que estamos viendo acá. eh, es el cargador de su celular. Entonces viene acá la tensión de red, que es 120 voltios, y el celular a cuánta tensión está diseñado para cargarse. Está diseñado a 5 voltios, 10 voltios, dependiendo del fabricante. ¿Cómo viene acá la señal? Viene una señal sinusoidal, eh, pasa a través de un transformador, vea, un pequeño transformador, convierte esa señal en una señal de 5 voltios, por ejemplo, pero sigue siendo una señal alterna. Entonces pasa acá por un rectificador. El rectificador está hecho de un diodo que hace que la tensión alterna se vuelva tensión directa. Y eso se hace a través del diodo, se hace a través de una resistencia y se hace a través de un capacitor, que él filtra la señal. Esa señal sabemos que es de 60 Hz. Se hace acá un cálculo del condensador, unas fórmulas matemáticas, unas fórmulas teóricas para mirar eh, cuál es el adecuado para esta frecuencia de esta señal. Entonces, esta señal sinusoidal la va a convertir en algo lineal. Entonces, este es el esquema básico, el esquema más elemental de lo que sería el cargador. Entonces, acá está simplificado al máximo. Es un cargador, pues ya comercial, tiene más cosas em, para hacer este proceso pues más efectivo, para hacerlo más eficiente, para que la pérdida de energía sea mínima, pero esta es la esencia, eso es lo más básico.
Entonces, bueno, acá tenemos otra aplicación ya en la parte de las comunicaciones. ¿Ustedes se acuerdan de estos radios eh, que utilizaban acá una banda de frecuencia? Lo mismo, acá lo que uno hacía era cambiar la resistencia. Esto es un potenciómetro, cambia la resistencia, cambia la configuración. Esto está lleno acá de transistores, está lleno de resistencias. Y así funcionaba esa captación de esa señal. Ahorita pues funciona exactamente igual, solamente que a niveles microscópicos. Se va y mira el procesador de un celular, ya tiene millones de transistores. Acá estamos hablando de cientos de transistores o de decenas de transistores. Ya a la era actual estamos hablando de millones de transistores, porque eso se llegó a miniaturizar de tal manera que ya cabe en una sola pastilla y puede hacer pues muchos procesos, no solamente el captado de señales, sino todos los procesos, todas las aplicaciones que usted pueda descargar ahí en el celular. Acá estos walkie-talkie también pues utilizan ese mismo principio de la capacitancia de los filtros, cambiando la capacitancia y cambiando también pues la resistencia. Acá en el almacenamiento de energía, lo que les decía, no confundir el capacitor con la batería. La batería pues sí está diseñada para abastecer, por ejemplo, la batería del carro, la batería del celular, la batería de lo que sea. Está diseñada para entregar mucha energía, entre comillas. Mientras que el capacitor es para cosas pequeñas, como estamos viendo acá, cosas más pequeñas. Tenemos acá otro elemento. Este capacitor va a cumplir una función. Alguien que nos recuerde qué función cumple este capacitor acá en este motor. Profe, bueno, dependiendo, hay dos, ¿no? Arranque y marcha, pero por el devanado que tiene, ese es para el arranque Sí, señor. del motor, Sí, señor. por lo que es monofásico. Sí, señor. Entonces, ¿qué hace ahí el capacitor? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues, digámoslo, viéndole la teoría mecánica, digamos, cuando da como el empuje al rotor para que arranque, para que pierda la inercia, Sí, tiene que ver con la inercia. Sí, señor. para que venza la inercia del campo magnético, por lo que son dos polos. Sí, ya vamos a mirar cómo es que funciona. ¿Alguien más quiere desarrollar la idea? ¿Quiere complementar ahí lo que está diciendo Eddie? Listo, entonces lo que está diciendo ahí el compañero es cierto, tiene que ver con la inercia. Entonces vamos a suponer que no tiene el condensador. Entonces este es un motor monofásico, trifásico, no nos interesa ahorita eh, cuántos polos tiene. Entonces cuando usted lo conecta, ¿qué va a pasar? Al romper esa inercia, él está quieto y usted le inyecta 120 voltios o 220 o 440, lo que sea, él va a saltar porque es algo muy brusco. Él va a pasar de 0 a 220 en un lapso de tiempo de microsegundos o milisegundos, algo muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? El motor salta. Se le pone el condensador para que no sea tan abrupto ese arranque. Entonces no va a pasar de 0 a 220 voltios en un tiempo tan corto, sino ese tiempo se va a alargar y va a subir paulatinamente hasta llegar a su velocidad nominal. Entonces arranca más suave. Entonces esto es un arranque suave. Sirve para suavizar ese arranque del motor. Esto pues cada vez ha evolucionado. Esto ya no viene acá pegado en el motor, sino hay unos que ya vienen con un driver, que no solamente usted puede cambiar la capacitancia, sino puede cambiar otros parámetros. Puede cambiar también la tensión, puede cambiar acá también la conexión, si es en estrella, si es en delta, pero el principio de funcionamiento sigue siendo el mismo, solamente que se vuelve más pequeño. Ya vienen unos drivers, entonces ya es eh, más pequeño, más compacto y aparte de eso también es más autónomo. Hay muchas máquinas que ya tienen autonomía
más con lo que estamos viviendo ahora de la inteligencia artificial, donde todos estos relés, todos estos drivers cada vez son más independientes, más autónomos, incluso ellos pueden tomar sus propias decisiones basadas pues en lo que uno lo programa. Ya vienen con esa capacidad. Obviamente pues esos elementos son más costosos y también pues necesita de gente que sepa manejar ese lenguaje. Listo, entonces como les decía, estos elementos, estos condensadores también están presentes acá en estas lavadoras, neveras, sobre todo en las más antiguas, en las más viejitas venían estos condensadores, en estos aparatos también em, de aire acondicionado. Entonces, ¿qué sucede con estos elementos? Acá también en el microondas, en estos televisores viejos, que esto pues ya no se utiliza. Pero bueno, digamos en este microondas y en estos elementos que todavía traen estos condensadores, ahí podemos aplicar lo que yo les estaba explicando la vez pasada de las reglas de oro, que decía, bueno, usted le va a hacer mantenimiento a esta lavadora o le va a hacer mantenimiento a calor, digamos, listo. Está sucio, toca limpiarlo, toca cambiarle allá, revisarle que las conexiones estén bien hechas, el tema de la corrosión. Entonces usted lo desconecta. En el momento que usted lo desconecta, pues usted ya dice, no, ya yo ya lo puedo manipular porque el horno ya está desenergizado. Y resulta que tenía un condensador, tenía uno de estos, tiene uno de esos. Entonces usted incautamente va y hace contacto entre estas dos terminales y puede dañar el equipo. Esa es una opción. La otra opción es que se puede usted lastimar. No vamos a llegar al punto de la tragedia de que se va a electrocutar. Puede que no. Pero sí puede sufrir alguna quemadura. Se puede lastimar ahí la mano, se puede lastimar el dedo. De estos casos, pues han habido muchos. Entonces es importante entender la existencia de estos elementos, porque son almacenadores de energía. Entonces, no basta con usted suspenderle acá el suministro de la red eléctrica, sino que tiene que descargarlo. ¿Cómo hacemos para descargar este condensador? ¿Cómo lo descargarían ustedes? poniéndolo a tierra. Poniendo la tierra, sí, pero ¿es algo práctico hacer eso? Ir a buscar el tablero de tierra y conectarlo ahí. Algo más práctico, ¿cómo lo haríamos? Puentear las dos puntas, ingeniero. Sí, señor. Con el Esa es una destornillador. opción. Esa es una opción. Sí, Eddie. Pues generalmente uno lo hace con el destornillador, puentea las puntas y ya. Sí, eso es lo que uno hace. ¿Qué condiciones tiene que tener para hacer ese procedimiento? Pues tiene que tener un guante, tiene que mirar que el destornillador pues debe tener el mango bien aislado, que no esté haciendo contacto con la parte metálica y cogerlo duro y hacerle bien el puente. Entonces, cuando usted hace puente, está poniendo en cortocircuito y toda esa energía se va a disipar en forma de calor. Usted va y mira y entonces se le va a calentar allá el destornillador. Esas son pues cosas que uno hace que no debería hacer. ¿Cuál sería la manera correcta? Venir a conectarle acá una carga, ponerle un bombillo, ponerle una herramienta eléctrica, cualquier cosa, sería algo más seguro. Sin embargo, pues uno, si usted conoce el riesgo, si usted sabe lo que está haciendo, pues lo puede hacer de manera correcta. Pero sí, importante hacerle ahí el puente. Listo. Otra aplicación importante es el tema de la corrección del factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Es el desfase que hay entre la corriente y la tensión debido a la existencia de las cargas inductivas. ¿Qué es una carga inductiva? Un motor. Entonces, en una empresa donde haya muchos motores, se va a generar una potencia reactiva, que es un desperdicio de energía, es una potencia que no se va a utilizar, pero sí va a causar daños en la red.
esa red se va a calentar y se va a perder energía en forma de energía térmica, energía calórica. Para disminuir esa potencia reactiva, nosotros vamos a utilizar los bancos de condensadores. Estos bancos de condensadores se conectan en paralelo con los motores y corrigen ese factor de potencia para eliminar la potencia reactiva. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Siempre se hace la analogía acá con la cerveza. Entonces, hay una parte líquida y una parte espumosa. Esta parte espumosa la vamos a entender como el desperdicio. Entonces, eso precisamente es lo que hacen los condensadores. Eliminan al máximo esta espuma, estamos hablando de un 95-98%, y deja la otra parte de la potencia activa, que sí es la potencia que se utiliza, y no va a calentar las líneas. Entonces esa es otra aplicación de estos bancos de condensadores que pues sí debemos tener cuidado acá con este pequeño. Imagínense con estos bancos que ya es una energía acumulada y importante. Entonces para manejar estos bancos de condensadores pues también se tiene que tomar unas medidas. Ya no vamos a ir a puentearlo con el destornillador, ¿no? Ya hay que hacer un protocolo, ya hay que hacer acá lo que dijo el compañero, conectar esto a tierra y hacer cumplir con las reglas de oro, cumplir con el protocolo, señalización, medir la ausencia de tensión, el enclavamiento, todo eso ya es diferente, ¿sí? Lo otro porque era un poco más casero, pero esto sí ya toca tener más cuidado. Listo, no sé si ya, tengamos alguna pregunta acá relacionada con esto, con el factor de potencia. No, señor, está muy claro. Listo. Continuamos acá. Otro lado donde nos podemos ver, donde podemos observar el efecto de la capacitancia es en las líneas de transmisión. Entonces acá las líneas de transmisión están a unos niveles, estamos hablando de 200.000 voltios hasta 500.000 voltios. Acá se está formando un capacitor natural. Vea, tenemos acá la línea A y la línea B, acá en un corte transversal. Y en medio de ellas hay un dieléctrico, que en este caso es el aire. Entonces se está formando una capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? Estamos almacenando energía en forma de campo eléctrico. Entonces, si usted está suministrando energía, si usted tiene acá una planta de energía y su misión es que llegue la mayor cantidad al otro lado, ¿cierto? Tratando de que en el trayecto pues haya la menor cantidad de pérdidas. Acá estamos hablando de pérdidas capacitivas. También existen las pérdidas resistivas, que es el efecto Joule. Tenemos también pérdidas inductivas. Solo hablamos la otra clase. Entonces estamos hablando acá de las pérdidas capacitivas porque se forman unos condensadores. Se almacena la energía en forma de campo eléctrico entre la línea y la otra línea o entre la línea y el suelo. Entonces acá hay varias técnicas para eliminar esta efecto capacitivo. Una de ellas es manejar acá la distancia, dependiendo del nivel de tensión. Y la otra es trenzando los cables de torre a torre. Entonces, entre esta torre y esta torre puede ir A, B, C. La siguiente ya no va a ir A, B, C, sino va a ir B, S, A. Y la van así intercalando y eso va disminuyendo eh, este efecto capacitivo. Esto pues es un poco más técnico ya para las personas que se dedican a esta parte de la transmisión. La hablamos acá como a manera de cultura general. Listo, entonces tenemos acá un ejemplo, no lo vamos a hacer porque pues el curso no está diseñado para que para que entendamos esta parte tan técnica. Esto ya algunos de ustedes lo hicieron bien, lo entendieron. Eh, Acá, como les digo, estábamos enfocados más en la parte de hablar de la seguridad.
Vamos a mirar acá más bien esta curva. Entonces esta curva es una curva de tensión versus el tiempo. Entonces la tensión medida en voltios y el tiempo medido en segundos. Entonces cuando usted conecta el condensador, él no se va a cargar instantáneamente, sino que él va a demorarse un tiempo. Ese tiempo va a ser el mismo para cualquier condensador, solamente pues va a cambiar acá el nivel de tensión, también va a, a variar el tiempo, pero no con respecto al tiempo propiamente dicho, sino al nivel de tensión. Es decir, siempre se va a demorar 5 constantes de tiempo, cualquier condensador. Entonces vamos a mirar el ejemplo para entenderlo un poquito mejor. Entonces, en esta primera parte, vea, usted lo conecta y él se carga rápido, vea. Se carga un 63%. Entonces, si el condensador es de 10 voltios, él llega a 6.3 voltios muy rápido en la primera constante de tiempo. Acá vamos a suponer que es un segundo. Entonces, en un segundo ya se cargó el 63%. En el siguiente segundo, la carga va a ser más suave. Se va a cargar otro 63%, pero ya esos 6.3. En el tercer instante, en el tercer segundo, otro 63%, pero ya esos 8 punto algo que había acá, hasta cargarse a su nivel nominal, que son los 10 voltios, en el segundo, en el quinto segundo. Entonces, esta es una línea exponencial. ¿Cómo va a ser la carga? La descarga, perdón. La descarga va a ser igual, siempre y cuando pues mantengamos los mismos parámetros de capacitancia y resistencia. Entonces, acá volviendo al ejemplo del motor. Si usted no le pone el condensador al motor, la carga va a ser acá muy rápida. Estamos hablando de milisegundos. Vea que acá ya estamos hablando de segundos. Si le pone el condensador, ¿cómo va a arrancar el motor? De una manera más paulatina, vea, de una manera más suave, hasta llegar a su velocidad nominal, o a su tensión nominal, o a su corriente nominal. Todo alcanza su máximo en estos 5 segundos. Entonces ya va a trabajar más suave. Lo mismo cuando lo va a apagar. Cuando usted lo apaga, ya él se va a apagar suavemente. ¿Listo? Más o menos entendida la gráfica. ¿O tenemos ahí alguna Sí, inquietud? señor. No, está bien, profe. Sí, ustedes ya habían hecho ese ejercicio, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Sí, señor, sí, señor. Ya lo Listo. hemos realizado. Sí, señor. Entonces ahí para que lo repase. Entonces acá pues nos dan unos parámetros y acá está el sistema montado. Acá en este ejercicio simplemente pues probamos cuánto se demoraba en cargar. Ustedes lo hicieron allá. Entonces cerrábamos acá el circuito, se cargaba el condensador, medíamos cuánto se demoraba en cargarse hasta llegar a la tensión de la fuente, acá son 16 voltios, llegaba a 16 voltios, se demoraba X tiempo y después lo descargábamos a través de una resistencia y a través de un LED. Entonces veíamos que el mismo tiempo de carga iba a ser el mismo tiempo de descarga, siempre y cuando tuviéramos la misma resistencia. Entonces la resistencia de entrada tiene que ser igual a la resistencia de salida para que el condensador se cargue y se descargue al mismo tiempo. Acá pues había un ejercicio adicional. Entonces, en este curso no lo vamos a hacer porque ya pues la mayoría de ustedes lo hicieron y pues no es el objetivo tampoco. Las personas de pronto que lo quieran hacer, acá no es nada difícil, simplemente pues hacerlo ahí en el Tinkercad, que es un software gratuito, es en línea, no hay que descargar nada en el computador. Como pueden ver es muy visual,
Está diseñado para personas que están estudiando electrónica, electricidad, mecatrónica, robótica. Entonces es muy visual, muy lúdico, a diferencia de otros software que ya son más profesionales y no vienen con tanto color, sino son más planos. Entonces acá está el paso a paso de cómo se hace el ejercicio. Hay que tener pues un poquito de nociones de electricidad, de qué es la fuente, qué es una fuente directa, qué es la resistencia, el capacitor, acá la puesta a tierra. De pronto los que no han tomado el curso de electricidad básica, entonces en los próximos meses que ofrezcamos el curso, pues yo les aviso y si tienen la intención, pues lo pueden tomar. Listo, entonces esta semana pues ya les voy a compartir un formulario para que ustedes hagan un test, una autoevaluación. Yo les envío las preguntas, la idea es que ustedes las respondan pues con la mayor sinceridad posible. La idea no es acá pues rajarlos, decir, no contestó 10 entonces no, está mal. La idea es que usted lo conteste y mire a ver si el curso le ha servido, no le ha servido, si tiene los conceptos claros. Y después de eso, pues retroalimentamos y miramos a ver si cuáles son las falencias. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, en el transcurso de lo que queda de semana, yo les comparto el formulario y ahí vamos hablando de las dudas que vayan surgiendo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. No sé si tengamos algo adicional que decir acá de la capacitancia, de los ejercicios, del ejercicio que hicimos, de los ejemplos. Yo les comparto ahorita la presentación. La idea es también que pues tratemos de ir a mirar también el RETIE, que miremos las tablas que vimos acá. Ahí pues hay ejemplos, también hay unos dibujos donde también se aclaran ciertas ideas. Entonces, para que no nos quedemos solamente con el material que vemos acá en clase. Listo, entonces voy llamando lista. Hoy es 17. Antonio Bello. Oscar Manuel Beltrán. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Oscar. Buenas noches. Richard Emir Cancelado. Julio César Cañón. Presente, profesor, muchas gracias. Listo, Julio, gracias. Camilo Javier Castellanos. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Keiner de Jesús Castro. Juan Esteban Chacón. Presente, profe, buenas noches. Gracias, Juan. Harold William Chacón. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Álvaro Cortés. Listo, gracias. Osvaldo Durán. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Carlos Javier Espinosa. Profesor, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Luis Adrián Herrera. Profe, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Raúl Julio. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ay, marica. Álvaro Alexander López. Presente, profesor, muchas gracias. Listo, Alex, gracias. Andrés Felipe Lozano. Presente, profe, muchas gracias. Buenas noches. Listo, gracias a usted. María Fernanda Martínez. Presente, profe, muchas gracias. Listo, gracias. Nicolás Marulanda. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Mauricio Méndez. Presente, profe, gracias. Listo, Mauricio, gracias. Luis Alirio Mendigaño. Presente, profesor. Muchas gracias. Yo tuve problemas para la primera parte de entrar. Ya cuando me conecté ya se está terminando. ¿Listo? Listo, Luis, no hay problema. Gracias. Eddie Santiago. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Michael Montealegre. Luis Arsenio Patiño. Profe, presente. Listo, gracias. Luis Patiño.
Presente, profesor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Daniel Porras. Dani Kikazake. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. José David Ramírez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Milton Reyes. Presente, profesor, muy buenas noches, muchas gracias. Listo, con gusto. Freddy Giovanni Rodríguez. Presente, profesor. Muchas gracias. Listo, Freddy, con gusto. Juan Ángel Rodríguez. Presente, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Fabio Rodríguez. Presente, profe, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. José Miguel Rodríguez. Buenas noches, profe, muchas gracias. Buenas noches. Omar Yesid Salinas. Presente, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. José Camilo Soriano. Bernardo Suescún. Presente, profe. Muchas gracias. Listo, con gusto. Gilberto Yepes. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Listo, gracias. Nos vemos el martes. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Listo, buenas noches. Profe, buenas noches. No me llamo en la lista, profe. ¿A quién? Álvaro Cortés. Listo, Álvaro. Listo, profe, gracias. Buenas noches. Listo, con gusto. ¿Quién más? ¿Alguien más nos llame? Listo, ya, creo que todos. Listo, feliz noche. Que descansen. Gracias, profe, buenas noches. Profe, feliz noche.